Revolucionaria, sorora e insurrecta. Su voz retumba en las voces de muchas jóvenes que, como ella, fueron víctimas de excesos en un México donde se sigue invisibilizando a las mujeres. Activista, feminista de tiempo completo, impulsora de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia y cofundadora de las Constituyentes MX. Le doy la bienvenida a este serial de guerreras contra la pandemia a Indira Sandoval, una mujer cuya mirada nos comparte el México de aquellas que se atrevieron a mantener el puño en alto. Quédense con nosotras. Indira Sandoval, ¿qué tal? Es un gusto darte la bienvenida en este serial de podcast dedicado a el Día Internacional de la Mujer, pero también a recordar aquella marcha de hace un año donde varios activistas del país se unieron para visibilizar lo que desafortunadamente a un año no ha cambiado. ¿Qué tal, Indira? Te doy la bienvenida. Hola, Ruby, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, nos parece que del 8 de marzo hacia acá, las mujeres tenemos mucho que decir. Del 8 de marzo de 2020 a este marzo de 2021, ¿cómo nos encuentra ahora esta realidad? Tenemos mucho que contar. Tú eres una mujer, para las demás mujeres que nos están escuchando, eres una mujer que ha sido activista y que lo sigue siendo, pero también eres una feminista de tiempo completo. Impulsaste una iniciativa que me parece que es de lo más importante que hemos tenido en una agenda de género en México, que es la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, y que creo que nos pone en el reflector lo que hoy en día seguimos viviendo. Desafortunadamente, las mujeres seguimos siendo invisibilizadas en un país donde los gobiernos no toman en cuenta a estas políticas públicas para mujeres. ¿Es así? Así es, pareciera que ante los ojos de las instituciones del Estado, las mujeres no existimos y si existimos no importamos. Es el mensaje de impunidad que nos han enviado todos los poderes, en el Ejecutivo con el desmantelamiento de políticas públicas y la reducción de presupuestos, el Legislativo con una ausencia de legislación efectiva en favor de la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, y bueno, el Judicial me parece que tiene una deuda histórica en términos de la impunidad. Y como bien lo comentas, el tema de la 3 de 3 contra la violencia en un proceso electoral por demás histórico, pues se trata de la elección más importante en términos no solamente numéricos, que van a estar en disputa más de 20,000 cargos, sino también porque es la primera elección en la que va a la contienda un principio constitucional como la paridad, y también un tema como la violencia política, ya no solamente como tipo y modalidad de violencia, sino como un delito electoral, además de el lineamiento electoral que, como comentabas, la 3 de 3, que incorpora los criterios de que para ocupar un cargo o una candidatura se requiere pues no estar en ninguno de los tres supuestos. El primero, no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y no ser agresor en el ámbito de lo familiar. Y esto, ¿por qué es importante en un proceso electoral? Y nos parece que es una iniciativa que, como bien la enmarcabas, vale la pena subrayar. Porque es en la elección y a través de las urnas donde se define quiénes serán las autoridades legislativas, o por lo menos en 15 estados de la República, también en términos de gobiernos estatales, y nuevamente la renovación de la Cámara de Diputados. Además, lo digo renovación entre comillas, ya que más del 90% de las y los diputados se piensan reelegir, y tenemos que cuestionarnos de qué democracia estamos hablando. ¿Nos representan estas autoridades que a través de los partidos políticos ni siquiera figuramos en sus agendas legislativas y de gobierno? Nos representan estas autoridades indolentes y que ha sido con muy marcado la incompetencia en torno a la violencia contra las mujeres. Estamos hablando de tres temas fundamentales que implica la 3 de 3, de los cuales quiero comentar. Uno, ser deudor de pensión alimenticia. Todos los días, Ruby, hay 48 nuevos deudores de pensión alimenticia, 48 personas que cometen el delito de incumplimiento de responsabilidad familiar
en este país, por donde solo 1 de cada 4 personas que debe pagar la pensión la paga. La impunidad de ignorar hijos, ¿no? Así es, la irresponsabilidad, pero es en el mismo país que a las mujeres se les encarcela por decidir no ser madres. Pero decidir no ser padre, no hay ninguna consecuencia, ¿no? En ese aspecto. Estamos en un país donde cada hora violan a 2 mujeres, y donde en un país que tiene una cifra negra increíble en materia de violencia sexual, ya que solo 8 de cada 100 mujeres que hayan sido violadas o abusadas sexualmente denuncian. Y esto tiene que ver que no denuncian por la desconfianza a las instituciones, por su ineficacia, por la incompetencia, por la impunidad. Y en el tema de la violencia familiar, por eso el tema de la 3 de 3, ¿por qué nos metemos también en el ámbito privado? Porque nadie que vulnere un derecho en lo privado debería tener la posibilidad de representarlo o de tutelarlo en el ámbito público. Y es que estamos hablando de 600 carpetas de investigación en promedio todos los días por el delito de violencia familiar. Entonces, me parece que es un tema de emergencia. Es muy grave. Indira, qué lamentable que de pronto volteemos a ver a un país donde las mujeres tienen que alzar la voz, tenemos que alzar la voz, tenemos que hacer marchas, movilizaciones para ser notadas. Y de pronto en este año que ha transcurrido, del 9 de marzo de 2020 a la fecha, pues sí ha habido avances, pero creo que nuevamente la oleada de feminicidios, de violencias, de abusos, siguen cubriendo a un México donde una pandemia pues se ha llevado a muchas mujeres, obviamente por enfermedad, pero también ha sido como un cóctel de muchas cosas donde hoy en día hay mujeres que están padeciendo violencia y no la denuncian. La cuarentena vino a elevar estos índices de maltrato, de violencia intrafamiliar. ¿Qué opinión te merece esto? Porque de pronto se conjuntó cuarentena, enfermedad, violencia. Parece que la pandemia por el virus COVID-19 solo vino a desnudar y a colocar en relieve una serie de crisis insostenibles que ya estaban ahí y que no se volteaban a ver. Me parece que el tema de la violencia contra las mujeres es más letal que el COVID-19. Tiene que y lo comento en términos sociológicos, políticos, culturales y demás, por lo que implica su naturalización, su impunidad y el tema con el que la poca importancia que se le da. Pero a esto también se le aumenta la precarización de la vida de las mujeres, la pérdida de los empleos, que se vea a las mujeres como un brazo o una extensión de la Secretaría de Educación Pública o del propio INSABI, del IMSS o del ISSSTE. Son los hombros, los cuerpos y el tiempo de las mujeres en los que se está sosteniendo las diferentes crisis ocasionadas o potenciadas por el COVID-19. Pero las verdaderas comorbilidades de la pandemia es la injusticia, es la desigualdad, es la discriminación y por ende la violencia. Tenemos un aumento de más 75% de la violencia en términos de lo familiar, de feminicidios, de violación, de abuso, incluyendo también la parte de embarazos no deseados, ¿no? O sea, tenemos ahí unos graves índices al respecto. Pero por otro lado, al mismo tiempo que esto sucede, tenemos el desmantelamiento de el menos 75% del presupuesto en el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo. Está el tema de que los programas contra la violencia siguen sin publicarse por parte de la CONAVIM y del Instituto Nacional de las Mujeres. Tenemos una serie de austericidios, Rubio. O sea, al amparo de la austeridad no pueden comprometerse temas tan delicados como el fideicomiso de atención a víctimas, como el adelgazamiento institucional para los entes encargados de la prevención de la violencia o de la promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto deja en evidencia pues la política misógina con lo que se ha conducido esta administración y otras pasadas, porque tampoco creo que esto sea de un momento para otro, pero esta administración pues se ha distinguido
por no solamente subestimar el tema que no se ha reconocido como una emergencia nacional, sino prácticamente por declararnos públicamente la guerra al movimiento feminista, con la estigmatización, con la criminalización, con la persecución a periodistas, a defensoras, con la subestimación institucional del tema. Lo que hace más bien es la institucionalización de la violencia, y bueno, tachar todavía estas realidades, diciendo que las llamadas de emergencia son falsas, que las familias mexicanas son fraternas. Esto viene a consolidar y a fortalecer el pacto patriarcal del que hablamos, que se gesta en las instituciones, y por ello insistimos en que ni un agresor debe estar en el poder. Y la agresión es por acción y por omisión, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué está sucediendo para tener esta política donde vemos a un gobierno que ya lo mencionaste tú, desaparece determinados organismos que son muy importantes para el cobijo de las mujeres en México, que de pronto ignora cifras, que minimiza situaciones? ¿Estamos frente a un gobierno machista, Indira? Sin duda, estamos frente a un gobierno misógino, machista, patriarcal, pero además que tiene, para que esto se consolide, tiene una serie de componentes que lo acreditan. No es solamente un asunto de diferencias políticas o ideológicas, eso saldría sobrando. Me parece que estamos frente a un gobierno que la seguridad ciudadana la plantea en términos militaristas de ocupación de los territorios, un gobierno que vulnera el Estado laico y que todos los días se cita más a la Biblia que a la Constitución, un gobierno que desaparece el tema, o sea, desdibuja el poder legislativo e impone un presidencialismo absolutista, un gobierno que no coadyuva en la consolidación de una construcción social de la paz, sino en la polarización política de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto, porque también hay que diferenciar que este gobierno creo que no tiene claro la diferencia entre ciudadanía y pueblo. Yo creo que de por medio está la información, la formación, la organización y la incidencia. Y ahí también podemos dar testimonio de que la circular 1, lo cual es muy simbólico de esta administración, bueno, pues fue el desconocer a las organizaciones de la sociedad civil, que también se suma al debilitamiento del Estado. Entonces, sí estamos frente a un Estado no solamente incompetente, sino totalmente misógino, machista y patriarcal. Y a todo esto, Indira, vamos a sumar un contexto que hoy vivimos en el 2021, con la víspera de un proceso electoral en todo el país, donde hay una efervescencia de candidatos, de movimientos, de pactos, partidos y demás, y de pronto nos encontramos con los casos de estos hombres con antecedentes de violencia, de acosadores, y que bueno, están ahí protegidos por partidos y que los vamos a ver en una candidatura, que esperemos que no, porque tenemos el caso de Félix Salgado, pero por ejemplo aquí en Puebla también tenemos casos de otros personajes que se están postulando y que tienen antecedentes muy preocupantes. ¿Qué hacer ante esto? Me parece que tenemos que seguir potenciando y hablando de esto como la importancia de tener nuevos estándares para la democracia y la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? No basta actualmente, ya no hay prestigio que alcance, no hay encuesta que alcance, no podemos seguir basando la toma de decisiones en que los criterios sean que la honorabilidad se mida en que no tengan nexos con el crimen organizado, que no sean corruptos, pero que no importe si tienen un modo honesto de vivir, especialmente en el ámbito de los derechos humanos y tratándose específicamente de las mujeres. Esta serie de impresentables, que por supuesto conocemos el caso de Puebla o algunos de ellos, y esperamos que este personaje Manlio no llegue a ser alcalde de Puebla. En el caso de Morelos, diputado Zapotitla acusado de violación de manera formal y penalmente, el tema de Hanrong, el asunto de Félix Salgado Macedonio, tendrá que llevarnos a preguntar en qué clase de democracia ¿sí? Violan a 2 mujeres cada hora, las mujeres que abortan van a la cárcel, pero los violadores van a las urnas como candidatos y van a las boletas. ¿En qué clase de democracia? Aquí creo que se evidencia totalmente un Estado fallido, puesto que en una democracia medianamente decente, una denuncia por un delito penal grave
bastaría para que se tomaran cartas en el asunto y no solo no fueran candidatos, sino fueran investigados, procesados y sancionados, ¿no? O sea, ya no solamente no esperemos la candidatura, ya tendrían que estar en la cárcel. ¿Por qué cuando hablamos de temas relacionados contra las mujeres no hablamos de delitos? ¿Por qué si decimos desvío de recursos, entonces es un delincuente? Un peculado, entonces sí es un delincuente, pero si decimos deudor, acosador, agresor de mujeres, no lo asociamos con delincuencia, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que cerrar filas, Rubí, en este proceso electoral 2021 tenemos la posibilidad de mostrar y demostrar lo que implica las mujeres en términos políticos y electorales en este país, y es que somos la mayoría de la población, somos la mayoría de la lista nominal, somos las que más credencial tenemos y somos las que más votamos, y en ese sentido también tenemos que reconocer que no necesariamente somos la mayoría politizada, porque justo los esquemas patriarcales y los roles de género que nos siguen colocando en la desventaja, en la precarización, en la desigualdad, nos impide alcanzar nuestra autonomía física, económica y desde luego nuestra autonomía política. Por ello, se vuelve indispensable espacios como este, que podamos estar concientizando en que ya no solamente se vote por la persona, por el partido que nos pudiera o no representar, sino que se vote por quien de manera muy clara se comprometa con nuestros derechos humanos, de manera muy clara demuestre no estar en ninguna de estas circunstancias y de manera muy objetiva, porque no podemos asumir, ya no estamos para simulaciones o para improvisaciones, de manera muy objetiva existan acciones contundentes en favor de garantizar una mejor condición y calidad de vida para las mujeres. Entonces, en México las mujeres decidimos, en nuestro cuerpo y en la urna. Ese es un gran llamado. Decir no vamos a votar por deudores, por acosadores y por agresores, también es un gran cierre de filas y cerrarle la puerta al oportunismo político de aquellos que hacen de los derechos de las mujeres su bandera electorera, pero no un compromiso de vida, también habrá que cerrarlo. Indira, ahora sí que me enfoco a ti como mujer. ¿Cuál ha sido el costo de toda esta lucha feminista, de conjuntar mujeres, de apuntalar colectivos, de hacer que las mujeres levantaran la voz, salieran a las calles? ¿Cuál ha sido el costo personal para Indira Sandoval? Claro, bueno, pues ha sido la total criminalización, estigmatización y persecución política de este y otros gobiernos, porque cuando somos incómodas al patriarcado, eso se traduce en persecución y violación en los derechos humanos desde una forma sistémica, sistematizada e institucional. Entonces, eso ha tenido pues costos muy altos, ¿no? El decir lo que pensamos y decirlo fuerte y decirlo firme también repercute en algunos temas, y de manera particular yo puedo decir que ha valido la pena. Es decir, que decir cada una de las cosas que pensamos, articular los esfuerzos que hemos hecho, ha valido la pena cuando se trata de fortalecer, de ampliar el marco jurídico en materia de derechos humanos. Creo que eso se tiene que cristalizar. O sea, estamos ahorita, si puedo decir, que hemos sido señaladas, estigmatizadas, lo he sido de manera directa por estas administraciones que entran, me refiero al de la Ciudad de México y el gobierno federal, y por anteriores temas. Eso, pues por supuesto que vulnera mis derechos, me coloca en una situación de riesgo permanente, pero me parece que también lo hemos hecho bien. O sea, es decir, creo que si nos colocan en el radar y nos señalan y nos dicen y nos persiguen, es que algo estamos haciendo bien, Ruth. Creo que ahí tenemos que seguir. Así es. Tenemos que decir que un régimen político ha llegado y que se llegó para quedarse y tiene que prevalecer. Es la feminismocracia, es el nuevo régimen político con las mujeres al frente y nuestros derechos al centro. No hay más. Tenemos que decir que las fuerzas políticas son más bien fuerzas electorales, estructuras electorales, y son más bien dueños de otros intereses. La verdadera fuerza política de este país es el feminismo, lo ha mostrado y demostrado. Entonces, en ese sentido vamos a seguir transitando para que se entienda que ya llegamos y no nos vamos.
Indira, de verdad que es un gusto tenerte, escucharte. Gracias porque en este día tan significativo como es el 9 de marzo, a un año de aquella marcha tan memorable de Un Día Sin Nosotras, me parece fundamental tener tu voz, tener tus conceptos y sobre todo seguir sumando mujeres, como dices tú, seguir escuchando y también expresando esto que nos sigue aquejando a un país donde desafortunadamente la violencia está ahí y tenemos que hacer algo para levantar la voz. Efectivamente, a un año de este 9 de marzo, hace un año estábamos que un día sin nosotras, ahora pugnamos fuerte y claro, queremos toda una vida con nosotras en los espacios de toma de decisiones, con nosotras remunerando nuestro trabajo, con nosotras erradicando cada brecha de desigualdad y con nosotras al frente en cada espacio de decisión. Muchísimas gracias por la invitación. Indira, muchísimas gracias. Vamos a seguirte la pista muy de cerca y yo creo que vamos a tener una próxima conversación. Seguro que sí. Muchas gracias, Indira. Después de haber escuchado a Indira Sandoval, indudablemente me quedo con el concepto de feminocracia. Mujeres al frente y derechos al centro, contundente y certero. Hace un año fue un día sin nosotras, hoy la consigna es muy clara, toda una vida, pero con nosotras. Soy Rubí Soriano y le agradezco que me haya acompañado en esta entrega de Guerreras frente a la pandemia. Nos escuchamos en la próxima.